La lluvia que comenzó el 6 de octubre de 2025 no fue una lluvia común. Fue un asalto implacable, un río vertical cayendo de un cielo magullado. En Veracruz, en Hidalgo, en Puebla, en Querétaro, en San Luis Potosí. Este fue el comienzo de una tragedia que remodelaría paisajes y destrozaría vidas. El agua llegó sin pausa, convirtiendo arroyos tranquilos en torrentes furiosos y calles silenciosas en canales de destrucción. Los números, fríos y crudos, comenzaron a pintar una imagen de la inmensa escala del desastre. Los informes oficiales confirmarían finalmente que al menos 76 almas se perdieron, sus vidas extinguidas por las crecidas y el deslizamiento de tierra. El número real, muchos temían, quizás nunca se sabría, con docenas de personas más simplemente desaparecidas, sus nombres añadidos a la triste lista de los desaparecidos. La devastación no se midió solo en vidas perdidas, sino también en la ruina de hogares y medios de vida. En más de 150 municipios, los cimientos mismos de la vida comunitaria fueron arrasados. Aproximadamente 100.000 casas gravemente dañadas o completamente destruidas, cada una un repositorio de recuerdos, un santuario ahora violado por el lodo y el agua. Más de 320.000 personas quedaron a oscuras mientras las inundaciones derribaban líneas eléctricas y sumergían subestaciones eléctricas. Con casi 1.000 kilómetros de carreteras dañadas o desaparecidas, comunidades enteras quedaron aisladas del mundo exterior. Los orígenes de esta devastación generalizada se pueden rastrear a una conspiración meteorológica, una convergencia mortal de dos sistemas climáticos separados. Las lluvias torrenciales fueron alimentadas por los restos persistentes del huracán Priscilla y la tormenta tropical Raymond. Estos dos sistemas convergieron sobre las regiones occidental y central de México. Actuaron como un motor atmosférico masivo, extrayendo inmensas cantidades de humedad del océano y canalizándola hacia el interior. Esta confluencia creó lo que los meteorólogos llaman una tormenta perfecta. El resultado fue un evento de lluvia sostenida e histórica. El 6 de octubre de 2025, las primeras bandas se extendieron. Durante 4 días consecutivos, el aguacero fue incesante, con hasta 62.7 centímetros en partes de Veracruz. El suelo se saturó, incapaz de absorber más. Los ríos crecieron más allá de sus orillas, desbordándose en pueblos y campos agrícolas. La explicación científica hace poco para capturar la realidad vivida. Priscilla y Raymond se convirtieron en sinónimo de destrucción. El aire húmedo fue forzado a elevarse, enfriarse y liberar lluvia torrencial. La orografía concentró precipitaciones en valles y cuencas, convirtiéndolos en embudos mortales. A medida que las laderas perdían cohesión, la amenaza de deslizamientos se volvió realidad. Lodo, rocas y escombros sepultando hogares, carreteras y a quienes estaban en su camino. La fuerza combinada no solo causó inundación, desencadenó una cascada de desastres en un asedio de varios días, vinculando para siempre los nombres de Priscilla y Raymond a una de las calamidades más profundas de México. Las inundaciones no discriminaron, su impacto se sintió en los 5 estados afectados. Veracruz, con larga costa y numerosos ríos, fue el más afectado. La gobernadora Rocío Nale anunció más de 300.000 personas afectadas. 32 muertos en Veracruz, 14 desaparecidos. 24 pulgadas de lluvia en 4 días. La llanura costera se convirtió en un mar interior. Hidalgo, terreno escarpado y montañoso. No solo ríos crecidos, sino la tierra misma. Laderas saturadas cedieron en deslizamientos catastróficos que sepultaron pueblos. 21 muertos en Hidalgo, muchas víctimas por deslaves. La mitad de las comunidades incomunicadas estaban aquí. Aislamiento total. Puebla, 18 vidas perdidas. Desbordes y deslizamientos dejaron caminos de destrucción. Lluvia en cascada por la Sierra Madre Oriental llevó agua y escombros a zonas pobladas. En Querétaro y San Luis Potosí crecieron ríos, carreteras fueron arrasadas y los campos quedaron sumergidos. Daños económicos y vidas alteradas. Las cifras oficiales pintaron un mosaico sombrío. Gobierno federal,
72 muertos y 48 desaparecidos. Cifras provisionales que probablemente aumentarían. No fue un solo evento, sino miles de tragedias individuales. Desde las llanuras inundadas de Veracruz hasta las montañas de Hidalgo, la tormenta dejó una marca indeleble, una herida que tardaría generaciones en sanar. El poder destructivo se extendió más allá de la pérdida inmediata, casi 1000 kilómetros de carreteras intransitables. El pavimento fue arrancado, los puentes arrastrados, tramos enteros enterrados bajo lodo y rocas. Este daño creó una pesadilla logística, aislando a cientos de comunidades. Para los atrapados, no había salida, ni forma de que llegara la ayuda. El aislamiento agravó el sufrimiento, retrasó alimentos, agua limpia y suministros médicos. La red eléctrica quedó paralizada. El agua y los deslizamientos derribaron torres y rompieron líneas, sometiendo a más de 320.000 personas a la oscuridad. No fue un simple inconveniente. Hospitales con riesgo de quedarse sin diésel. Redes de comunicación caídas. Cocinar o hervir agua fue un desafío. En Poza Rica, las aguas alcanzaron alturas de más de 12 pies. Arrastraron consigo una carga tóxica. El agua no solo estaba marrón de lodo, estaba ennegrecida por el petróleo. Residentes en tejados vieron una capa oscura y grasosa. Este residuo se cree que provino de instalaciones de Pemex, se filtró en hogares, contaminó vehículos, cubrió árboles y edificios. El lodo negro fue un legado tóxico, riesgos a la salud, afecciones de la piel, problemas respiratorios y otras enfermedades. El petróleo se filtró en el suelo, potencialmente al nivel freático. Daños ambientales a largo plazo al ecosistema y a las tierras agrícolas. La inundación en Poza Rica fue una catástrofe natural agravada por una industrial. Pausa. Más allá de los informes oficiales y las estadísticas, la verdadera medida reside en las historias de quienes lo vivieron. Son relatos de pérdida repentina, de terror en la oscuridad y de profunda incertidumbre. Fue tan rápido, dijo, con la voz temblorosa. Escuchamos un rugido, y luego el agua estaba dentro de la casa. No pude salvar nada, ni las fotos, ni nuestros documentos. Solo agarré a mi hijo y corrí a un terreno más alto. Su historia es una de miles, una vida de recuerdos arrastrados en minutos. Para muchos, el desastre fue también el vacío de lo que les espera. Mi casa ya no está, susurró. Se llevó mis herramientas, mi sustento. Soy demasiado viejo para empezar de nuevo. No sé qué haré ahora. En Puebla, una familia se acurrucó 2 días en el ático, escuchando el agua rugir debajo, rezando para que la estructura aguantara. A salvo, sus rostros eran máscaras de agotamiento y miedo. Los niños se aferraban en silencio, reflejando el trauma. Un hombre describió el horrible sonido de los autos de sus vecinos chocando contra el suyo mientras eran arrastrados. Una mujer en Querétaro vio el río tragarse su jardín, su principal fuente de alimento. Cada voz agrega una pincelada a un vasto y triste retrato, una región sumergida no solo en agua, sino en dolor, pérdida y desubicación. Estos refugios dieron cobijo y se volvieron repositorios de dolor colectivo. Historias de personas comunes en circunstancias extraordinarias, vidas alteradas por los caprichos de la naturaleza. El gobierno mexicano movilizó una respuesta masiva y compleja. La escala reflejó la crisis. Aproximadamente 10.000 personas, soldados del ejército, la Marina de México y equipos civiles, fueron desplegadas en los 5 estados. Equipados con botes, cuerdas y EPP, se dispersaron por un paisaje peligroso para buscar, evacuar y dar ayuda inmediata. Fue una carrera contra el tiempo en suelo convertido en obstáculo. Con carreteras destruidas, el helicóptero fue crítico. La única cuerda de salvamento para unas 200 comunidades aisladas. Transportaron agua embotellada, alimentos y kits médicos. En regreso, fueron ambulancias aéreas para enfermos, heridos y vulnerables. En tierra, botes navegaron corrientes traicioneras. En zonas de deslave, perros de búsqueda olfatearon señales de vida bajo vastos campos de lodo. Cada rescate y cada familia a salvo fue una pequeña victoria, testimonio de resiliencia y coordinación. Aún así, los desafíos fueron inmensos. Refugios abarrotados, accesos lentos, red eléctrica,
y comunicaciones destruidas, dependencia de satélites y radio. Una historia de coraje y determinación, y de los límites de la intervención humana ante el caos. 70. A medida que las aguas retroceden, queda un paisaje de ruina y un futuro de profundos desafíos. La fase de salvamento da paso a la reconstrucción, lenta, costosa y agotadora. Reconstruir casi 1000 kilómetros de vías y docenas de puentes será una hazaña de ingeniería de meses o años. Restablecer energía y agua potable a cada comunidad es prioridad, pero la magnitud retrasa la recuperación total. Miles de familias necesitarán apoyo sostenido. Restaurar campos contaminados, reabrir pequeños negocios y atender el trauma psicológico. Poza Rica requiere un esfuerzo masivo de limpieza para mitigar riesgos de salud y restaurar el ecosistema. La tragedia subraya invertir en prevención y resiliencia. Reforzar presas, dragar cauces y reforestar laderas. Reevaluar el uso de suelo, desalentar construir en llanuras aluviales y zonas de deslaves. Considerar reubicaciones. La solidaridad ciudadana fue un faro de esperanza, pero debe acompañarse de una estrategia gubernamental robusta y con visión. México está en una encrucijada: reconstruir igual o hacerlo más fuerte y resiliente. La memoria de los 76 y el sufrimiento de cientos de miles exige nada menos, y realmente clama por un cambio duradero.